Gente que ha estado en coma. ¿Cómo fue? ¿El tiempo voló? ¿Tuvieron contacto con el más allá? Yo puedo contar lo que un amigo me contó. Él entró al hospital para una cirugía justo antes del Día de Acción de Gracias y no fue bien. Él lentamente despertó en el hospital y notó a su esposa enseguida de él. Quiso hablar pero su voz era horrible y su esposa empezó a llorar. Cuando él logró preguntarle por qué lloraba, ella le dijo: «Has estado en coma por 10 semanas. Es febrero». Él pensó que estaba en el cuarto de recuperación después de la cirugía. A mí me dieron en el cuello con un machete hace como 2 años. Me caí y me golpeé la cabeza. Después de que me llevaron al hospital más cercano me indujeron del coma por 1 semana. Cuando desperté no recordaba nada y sigo sin recordar. Vivo en un mal vecindario y no me daba cuenta lo malo que era. Había vivido en lugares malos antes y este no parecía muy diferente. Salí a pasear a mi perro. Mi error fue ser agradable con un tipo que me saludó un día. Charlamos y nos conocimos, se veía agradable. Hablaba con él como 10 o 15 minutos al día. Un día me preguntó si quería ir a beber con él. Nos empezamos a poner un poco tomados y jugamos un juego de cartas frente a su casa. Él perdió y se enojó muchísimo. Volteó la mesa y me empezó a insultar. Me empezó a empujar y yo lo golpeé y cayó al piso. Mientras me iba, él entró a su casa y luego me persiguió. Como estaba oscuro, solo podía oírlo, no verlo. Y cuando me volteé él me dio con el machete. Después de perder 3 litros de sangre me desmayé y me golpeé la cabeza con el piso. El tipo frente a la casa donde caí llamó a emergencias. No sé por qué me indujeron del coma. Nunca pregunté, solo estaba feliz de estar vivo. Lo próximo que supe es que desperté 1 semana después en cuidados intensivos. La cicatriz recorre todo mi cuello de atrás a adelante. Yo estuve en coma por 5 semanas por meningococo. Tuve muchos sueños, la mayoría de los cuales todavía puedo recordar claramente. Definitivamente puedes oír lo que dice la gente a tu alrededor. En ese entonces tenía 12 años, ahora tengo 22, y mi madre me leía El Señor de los Anillos mientras estaba en el coma. Tuve muchos sueños relacionados al Señor de los Anillos. Como comer cubos de hielo bajo un puente con Bilbo Baggins. Cuando desperté, sentí que me había ido por mucho tiempo, pero sin saber qué tanto. Una amiga nuestra cayó en coma a la edad de 25 en 1992 y despertó a la edad de 36 en el 2002. Era muy brillante. Cuando despertó seguía teniendo la mentalidad de alguien de 25 años. Como si todo solo hubiera estado en pausa. Su cuerpo estaba muy bien preservado. Además, despertó y el internet para ella de repente estaba ahí. Por Dios, debe ser completamente espeluznante despertar y de repente ser 10 años mayor. Yo pasé 8 días en coma el último año después de una cirugía. Al despertar mis pensamientos eran si había fallecido o lo había logrado. No podía abrir los ojos y estaba en un colchón médico inflable por lo que sentía que estaba flotando. Esto me hizo pensar que sí había fallecido. Recuerdo pensar que no era tan malo y me preguntaba si mi papá vendría a buscarme. Cuando me di cuenta que seguía vivo, pensé que había sido herido en una guerra y me preocupaba que mi esposa supiera que estaba bien. Tratar de comunicarme con las enfermeras mientras estaba intubado fue difícil. Después mi esposa me contó que ella siempre estuvo ahí y mientras luchaba contra las enfermeras y doctores, inmediatamente me calmé cuando ella sostuvo mi mano y me cantó. Todavía me hace llorar el pensar en el amor y devoción que ella me mostró. Mi papá es doctor en emergencias y me contó sobre una mujer en coma a la que atendió durante su residencia. La experiencia le enseñó que tienes que tratar a todos como si fueran una persona completamente consciente. Aunque estén en coma, él y los demás residentes hacían sus rondas. Tenían pacientes regulares en el hospital e iban de cuarto en cuarto revisándolos. Una mujer llevaba mucho tiempo en un coma profundo. Cada vez que él entraba le decía: «Hola señorita X, yo soy el doctor X y solo estoy aquí para ver cómo está». Él hablaba con ella como si lo escuchara, explicándole lo que estaba haciendo paso por paso y muchos otros doctores pensaban que era innecesario. «O sea, está en coma, no puede oírte, ¿verdad? Bueno, pasa el tiempo y la mujer despierta de repente. Ellos están haciendo sus rondas y él entra al cuarto, dice algo y ella inmediatamente reconoce su voz. Ella llegó al hospital en coma y nunca lo había visto antes, tampoco lo había oído hablar mientras estaba despierta hasta ese día. Al reconocer su voz ella dice: «Oh, yo te recuerdo. Tú eres el que fue muy bueno conmigo». Eso hace que los comas sean tan terroríficos para mí. El hecho de que ella estaba lo suficientemente consciente para reconocer no solo una voz, sino cómo alguien la trató mientras estaba en coma. Eso te enseña que no debes asumir que alguien no te escucha, solo porque no está hablando.
Mi papá estuvo en coma por 2 meses hace un par de años. Recientemente estuvimos hablando de eso y él me contó que tuvo sueños o alucinaciones de que vivió por 10 años durante esos 2 meses. Dijo que era muy real y que caminó a través del país un par de veces. Cuando despertó, dijo que lo desconcertaba ver a gente que no había visto desde antes del coma porque él esperaba que fueran 10 años más grandes. Yo estuve en coma por 3 días después de un accidente de auto donde me golpeé la cabeza. Iba manejando, luego vi todo morado y después desperté 3 días después. No hubo nada realmente. Ni siquiera fue como dormir porque cuando te despiertas después de dormir, sabes que estabas dormido. Es como parpadear, un segundo estás haciendo algo y al siguiente algo completamente diferente. Tengo un recuerdo vago de estar en una mesa con un chico, apuesto que me limpiaba la nariz y dolía mucho. Recuerdo que le decía que era muy lindo, pero eso es todo. Creo que eso fue antes de que entrara en coma después del accidente. Tuve problemas del habla como durante 6 meses. Estuve por menos de una semana, pero no sentí nada. Solo te despiertas y te das cuenta que pasaron cosas, te dicen que te lastimaste, lo que lo causó, lo que me quebré, etc. Y te dicen algo como, te mantuvieron en coma. Ni me molesté en preguntar la primera vez, pero no recuerdo casi nada de ese momento. Tal vez me dijeron, pero lo olvidé. Lo que sí recuerdo es cuando desperté. Se siente como un sueño, hasta que tu cerebro finalmente decide darse cuenta de lo que está pasando. No puedo decir que experimenté nada durante el coma. Ni siquiera sueños lúcidos. ¿Pero qué tan seguido recuerdas tus sueños? Los míos normalmente se esfuman a los 5 segundos después de despertar. El tiempo pasa volando, de igual forma que pasa volando cuando duermes. Sabes que el tiempo pasó, pero eso es todo. Estás preocupado por muchas otras cosas como el tubo que te sale del pepino para hacer del baño. Lo que más me asustó de todo fue el catéter en mi pepino. Durante las primeras 2 horas no podía dejar de intentar sacarlo. Lo peor fue que no lo limpiaban con regularidad y estaba todo sucio alrededor de mi uretra. Esto me lo contó mi amiga. Mientras tenía a su segundo hijo le agendaron la cesárea. Su primer hijo también fue por cesárea. Ella había estado muy incómoda durante la última parte de su embarazo. Decía que sentía dolor en la vejiga. En fin, durante la operación, ella de repente gritó y luego hubo hemorragia. Resulta que tenía la placenta adherida. Creció en su vejiga e intestinos. Nunca entenderé cómo no se dieron cuenta de esto durante los ultrasonidos. Los doctores la salvaron, pero no fue fácil. Tuvo un ataque, sus pulmones colapsaron, no puedo ni recordar la cantidad de transfusiones necesitó. Todos pensamos que no lo lograría y estuvo en coma por 3 semanas. El día que despertó, me dijo que no recordaba mucho, pero a veces notaba voces y un sentimiento de pánico. Su esposo dijo que a veces ponía al bebé en su pecho y cuando lo quitaba rodaban lágrimas por sus mejillas. Ella me dijo que las cosas se pusieron más livianas en su cabeza, como el sol a través de nubes densas. La llaman la mujer milagrosa. Estuve en coma como por 3 días después de una cirugía a corazón abierto. Entré a la cirugía un jueves en la mañana, hubo complicaciones, y estuve con un respirador por 48 horas hasta que pude respirar por mi cuenta. Desperté un domingo en la noche. Pensaba que todavía era jueves. No me di cuenta que el tiempo pasó, ni nada que haya pasado mientras estuve inconsciente. Cuando estuve clínicamente muerto, no podía oír nada. Estaba en un cuarto grande y blanco que no tenía paredes, solo piso. El piso brillaba a lo lejos. No me podía mover, solo mirar alrededor. Estaba completamente vacío. Aún podía sentir emociones. Tenía un sentimiento pesado de nerviosismo. Se sentía como que estaba husmeando en un lugar donde se suponía no debía estar. Como el lugar de la casa donde no me dejaban entrar cuando era niño. El tiempo pasó lento, sentí cada segundo. No podía pensar, solo sentir. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Me sentí impotente. Todo estaba fuera de control. Me sentí atrapado. Cuando me revivieron grité por varios minutos. Solo grité y lloré. Para mí, despertar no fue un proceso inmediato. Gradualmente fui más y más consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Las cosas que recuerdo justo después de despertar están mezcladas con las cosas que me imaginé. Tuve una cirugía exploratoria de emergencia por una úlcera perforada que laceró mi arteria en mi duodeno. Tenía solo el 15% de probabilidad de sobrevivir, pero la cirugía fue un éxito. Me indujeron el coma por 8 días. Pasaron muy rápido.
Recuerdo entrar a la cirugía, asustado, cansado, anémico y luego ¡bum! Desperté 8 días después sintiendo que solo pasó una noche. Recuerdo que tuve sueños muy vívidos y psicóticos que tenían tantos detalles que se sintieron muy reales. Gente arrancándose extremidades unos a otros, comiéndose unos a otros, etc. Yo tuve un accidente mientras esquiaba en los Alpes en diciembre del 2012. Me rompí la cavidad del ojo izquierdo, toda la mejilla izquierda, nariz, quijada, 3 dientes, clavícula y 4 vértebras. Me indujeron el coma por 9 días y tengo recuerdos muy vívidos. Lo describiría como sueños lúcidos muy intensos donde en cierta medida tenía el control, pero no totalmente. Los estímulos externos definitivamente afectaban y se reflejaban en el sueño, lo que distorsionaba mi realidad. Algunos sueños eran buenos y otros no tanto. La parte realmente terrorífica fue cuando recuperé la consciencia. En primera, no te despiertas de golpe. Es un proceso lento que puede tomar varios días. Cuando eventualmente me di cuenta que estaba en el hospital, no sabía qué estaba pasando. La experiencia me hizo cuestionarme la naturaleza de la vida y la consciencia, y por unos días creía que había fallecido. Era imposible distinguir la vida real de los sueños del coma. Fue la experiencia más extraña de mi vida, pero me ha hecho un mejor hombre y estoy agradecido por eso,